Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor. Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos concedes un nuevo día. Señor, este es el día que tú has hecho. Nos gozaremos y estaremos alegres. Gracias, Padre, por mis hermanitos que ya se han conectado. Señor, te rogamos en el nombre que es sobre todo nombre. Danos tu palabra en esta mañana. Tu Espíritu Santo guíe a toda la verdad. Señor, pon tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Hoy vamos a ver Juan capítulo 5, verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Advertencia. Muy bien, dice así la palabra del Señor, Juan 5:1. Después de esto, había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Amén. Hermanos amados, en esta escritura se narra acerca de este hecho milagroso, acerca de un ángel que descendía a ese estanque, agitaba el agua, y la primera persona que descendiera entonces quedaba sana. Hermanos amados, claro que esto es sobrenatural, es milagroso, y el Señor ya lo llevaba a cabo desde hace tiempo. Ya había allí muchos enfermos con esa esperanza de poder descender después del movimiento. Esto, hermanos amados, es algo maravilloso. Sin embargo, dice la palabra del Señor en el 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanitos amados, es mucho tiempo. 38 años enfermo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Esta pregunta, hermanitos, claro que el Señor Jesús hizo una pregunta correcta. ¿Quieres ser sano? Hermanos amados, algunos tal vez se preguntarán, ¿por qué habla así? ¿Por qué hace esta clase de preguntas? Pues ¿quién no quisiera ser sano? Bueno, hermanitos amados, a lo largo del tiempo, ya conociendo los corazones y discerniendo por el Espíritu Santo lo que hay en corazones, hay gente, hermanitos, que sí pareciera que quisieran ser sanos, pero por alguna razón, algo oculto de su corazón, hermanitos amados, no quisieran ser sanos. Y uno diría, ¿cómo? ¿Quién va a preferir sufrir? Bueno, hermanitos, el corazón del hombre es tan profundo y llega a tener tantas intenciones escondidas, y claro, de esto se desprende hasta la maldad. Y bueno, esta pregunta era necesaria. ¿Quieres ser sano? Y dice aquí la palabra del Señor en el 7. El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Bueno, hermanitos, debido a su parálisis,
acontecía esto. Claro, hermanitos, que era un cuadro triste, lleno de penuria. Pero ahora, hermanitos, continúa. Dice el verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Hermanos amados, no era el primero que sanaba el Señor Jesús así, y ahora a este le tocaba, sin el milagro que se llevaba a cabo en las aguas, en ese estanque de Betesda. Ahora, por medio del Señor Jesús, recibía la sanidad. Hermanos amados, abra su corazoncito. Cuando mucha gente, de alguna manera, recibe ayuda, tal vez del gobierno, tal vez de instituciones, alguna clase, hermanos amados, de apoyo, o hermanitos, atención, hay quienes no reciben esa misma atención. Pero cuando llega el Señor Jesús, sea quien sea, Él no hace acepción de personas, y para Él no hay nada imposible. Cuando Él llega, hermanitos, uno queda sano. Él personalmente nos sana. Claro que tiene poder para hacerlo, y claro que tiene disposición para hacerlo. Como aquella vez que un leproso le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesús respondió: quiero, sé limpio. Y eso nos alienta nuestro espíritu, hermanitos, de que se le pidiéramos al Señor, esa va a ser su respuesta: sí quiero. Porque son necesidades importantes: la salud, la sanidad, el alivio. Porque, hermanos amados, de ahí se desprenden muchas cosas. Por ejemplo, si uno es padre de familia y necesita sostener a los suyos, claro que necesita salud para salir a trabajar y traer el pan para sus pequeñitos. Claro que hace falta la salud, la sanidad. Y son cosas que el Señor no desecha, no rechaza, aunque hay de casos a casos y diferentes propósitos del Señor para cada individuo. Pero claro que el Señor tiene misericordia. ¿Cómo no? Él se conduele. Él considera a los hombres. Y, hermanos amados, en este caso, no era un hombre que estuviera buscando al Señor Jesús. No era un hombre que estuviera persiguiendo al Señor Jesús, buscando la sanidad. No, mis hermanos. En este caso, fue el Señor Jesús el que se acercó allí, y fue el que encontró a este hombre. No como otros casos, por ejemplo, hermanos amados, el caso de Bartimeo, un ciego que gritaba y gritaba y llamó la atención del Señor y el Señor lo sanó. No, mis hermanitos, este hombre fue hallado por el Señor Jesús. Fue hallado. O sea, el Señor Jesús andaba por allí. No, este hombre corrió hacia el Señor, buscó al Señor, no. Fue el Señor el que lo vio. Y dice la palabra del Señor en el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Fue el Señor, hermanitos, el que se acercó. Así como se puede acercar a usted. Tal vez usted ya no avanza, ya no recorre distancias buscando al Señor. Tal vez, hermanitos, ya no hay esa posibilidad o esa accesibilidad de que usted busque al Señor por alguna circunstancia, incluso de su salud. Pero no hay problema, porque el Señor Jesús anda, camina, y así como encontró a este hombre, hermanitos, imagínese usted, el Verbo hecho carne
andando y encontrando gente como este paralítico, ahora el Señor Jesús volvió a recobrar su divinidad, su deidad, sus atributos, y entre ellos, hermanitos, su omnipresencia y omnipotencia, entre otros. Hermanos amados, Él está donde usted está. Si usted le invoca, si usted le llama, Él acude, claro que sí. Y Él puede ir hasta donde usted está. Claro, hermanitos, que la instrucción para los hijos de Dios es buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Otra parte dice más: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. También está escrito: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Claro que sí, mis hermanitos, hay que buscar al Señor. Pero si el caso fuese parecido a este hombre que no puede andar, el Señor Jesús pasa por allí, no hay ningún problema. Como puede pasar donde usted está, y el Señor sabe que no es por otra razón, es porque usted está imposibilitado de levantarse, pero el Señor Jesús va hacia usted. Él es omnipresente nuevamente, y Él está allí y lo puede levantar. Claro que sí, porque para el Señor no hay nada imposible. No hay imposibles para Dios. Entonces, Él puede ir con usted, hermanitos. Tenga ánimo, aliéntese su vida, porque el Señor no ha dejado de ser ni poderoso ni bueno. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dice la palabra del Señor, la instrucción que el Señor le dio: levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado. Hermanos, qué hermoso milagro, qué poderosa obra del Señor. 38 años así, hermanos, sin caminar, sin andar, y ahora fue sanado al instante. Dice la Escritura: y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día, era Shabbat, era día de reposo. 10. Dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. Hermanos amados, claro que había restricciones para el día de reposo, ya que está escrito en Éxodo capítulo 20: no harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada. Nadie hará obra alguna. Es de reposo para Jehová tu Dios. Claro que sí. El problema, hermanos amados, es la interpretación y la aplicación de los maestros de aquel entonces. Ellos, hermanitos, estaban yéndose a un extremo no necesario, al de cero actividad, nada de actividad. En otra parte, dijo el Señor Jesús que es bueno, es lícito hacer el bien en día de reposo, porque hasta ese día el Padre trabaja y también el Hijo trabajaba. Así que la aplicación de los maestros de la ley a esa clase de mandamientos era extrema. Y bueno, ¿en qué afecta llevar una camilla? Hermanitos, bueno, no es difícil de imaginar una camilla de aquel entonces. Son muy similares a las rústicas de nuestro tiempo. Son 2 palos largos y una tela, bueno, de cualquier material, que está amarrada, aunada a cada vara de cada lado, y pues por lo tanto no pesa, no es pesada, no requiere un esfuerzo grandísimo y no es pesada, no causa sudar. Entonces estos se habían ido al extremo, y dice la palabra que ellos dijeron: no te es permitido llevar tu camilla por ser día de reposo. 11. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu camilla y anda.
O sea, era una instrucción y él solo obedecía. Dice entonces, verso 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era. ¿Se da cuenta usted, hermanitos? No como Zaqueo, que había oído de la fama del Señor y procuraba verlo. Este ni siquiera sabía cómo se llamaba el Señor Jesús, y por lo tanto no lo estaba buscando. Pero el Señor Jesús tuvo de él misericordia. Ahora dice, versículo 13, pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, de aquí, mis hermanitos, la advertencia. Nuevamente, abra su corazoncito. ¿Qué clase de advertencia le da? Y esto trae a aclaración de muchas cosas en la vida de este ex paralítico. Dice, verso 14. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. O sea, el Señor reconoce, ya pasó tu problema, ya has sido sanado. Ahora le dice, no peques más, para que no te suceda algo peor. Hermanitos, en otros casos, no solamente de sanidad, sino casos diferentes, había también esta clase de advertencias o instrucciones. Por ejemplo, la mujer adúltera hallada en pecado que iba a ser apedreada, él culminó diciendo, vete y no peques más. Hasta ahí solamente, no peques más. Y eso ya es mucho, no peques más. Pero aquí añade, hermanitos, y es la única porción de la Escritura, ya que no viene algo parecido ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, y aquí es la única vez en el Evangelio de Juan que se le dice, para que no te suceda algo peor. Esa es la advertencia, hermanitos. No peques más para que no te suceda algo peor. Y ya la sentencia completa es, mira, has sido sanado. No peques más. Para que no te suceda algo peor. Tomen esa palabra en sus corazones, hermanitos. ¿Cómo habla nuestro Señor Jesús? Y nos deja una grande lección, claro que sí. Y esto es la advertencia. Mira, has sido sanado. Como diciendo, Dios te tuvo misericordia. Muy bien. No peques. Ya no peques más. Alguno podría entender, hermanitos, que es muy posible que el haber estado enfermo tanto tiempo fue consecuencia de algún pecado. Y nuevamente ese tema, hermanitos, la diversidad de pecados que también trae muchas consecuencias. O sea, hay enfermedades por pecado, no todas. La de Job no fue por pecado. Hermanos amados, la del apóstol Pablo no fue por pecado, sino para prevenir altivez o arrogancia o creerse más que los demás. Por eso dice la palabra del Señor, Pablo decía, para que la grandeza de las revelaciones no me engrandezca, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Hermanos amados, él aclara que había recibido tantas revelaciones, incluso que fue llevado al tercer cielo, y que no se explicaba si era en carne o solamente en espíritu. El detalle es que para que esas revelaciones no lo inflaran de orgullo,
le vino ese azote, hermanitos, al apóstol Pablo? Bueno, hay diversidades. Y sí, efectivamente, hay enfermedades por pecado, hermanitos. Y bueno, si nos asomamos un poco al mundo, hay enfermedades, hermanitos, del pecado. VIH, SIDA, infecciones. Y hermanitos, eso es por pecar. Claro, otras enfermedades fuertes, también causadas por el mal uso o por el pecado, es el cáncer. Y Dios es mayor que el cáncer. El Señor Jesús es más grande que el cáncer. Hermanitos amados, el cáncer no siempre, pero sí tiene algo que ver con el pecado. En alguna manera, de alguna forma. Y hermanitos, como ya vimos acerca también de Isaías 53, que Él llevó nuestras enfermedades, y parafraseando es enfermedades causadas por el pecado, y por la llaga de Cristo hemos sido curados. Si el cáncer fue causado por pecado, y el Señor Jesús perdona pecados, entonces si le perdona, también tiene el poder para sanarle el cáncer. No le tenga miedo al cáncer, hermanitos. Más bien témale al Señor, de deshonrarle o de apartarse de Él. El cáncer comienza desde lo más minúsculo, lo más microscópico, lo más pequeño. ¿Cree que el Señor no pueda con una célula de cáncer? Es más grande el Señor. Para Dios, ¿qué es el cáncer? Para el Señor Jesús, ¿qué es el cáncer? O una enfermedad mala. Hermanos amados, no es nada para el Señor. Y la sangre de Cristo limpia pecados. También puede sanar al enfermo por haber pecado. Entonces, es vencible. Pero créale a Dios, confíe en Él, crea en su poder, en su perdón, ámele, alábele, búsquele. Claro que el cáncer puede desaparecer en un segundo. Oh, hermanos amados, poco a poco, no hay imposibles para Dios. Bueno, le menciono esto porque al decir el Señor Jesús, no peques más, no peques más para que no te suceda algo peor. Esa es la advertencia. Ahora, como diciendo, si tú pecas, te puede venir algo peor. Si tú pecas más, algo peor puede venir. Peor que lo que sufriste durante 38 años. Algo peor incluso que hasta te podría matar. Pero ya no peques más. Porque si pecas más, te puede suceder algo peor, algo más terrible. Entonces, hermanitos, a varios les dijo, no peques más, pero aquí con advertencia, para que no te suceda algo peor. Entonces, hermanitos, no se explica qué fue el pecado de hace muchos años de este hombre. Pero si el Señor Jesús lo sanó, siendo el origen el pecado, ahora el pecado también podría abrir puertas, contraer algo peor. Por eso el Señor le advirtió, para que no te vaya a suceder algo peor, ya no peques más. Como diciendo, ya corta esa maldad. En otra parte dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te vale entrar al reino de los cielos sin un ojo que todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. O sea, hermanitos amados, uno debe de dejar de pecar. Y luego, pues esa advertencia toma más auge, porque dice, para que no te suceda algo peor. El Señor menciona la posibilidad, puede pasarte algo peor
si tú vuelves a pecar. Ya no peques, ya no caigas, ya no lo hagas. Tal vez se te haga fácil o placentero pecar, pero va a traer consecuencias a tu vida. Mis hermanitos, no lo digo yo. También dice la palabra del Señor acerca del tema de la fornicación. Porque, hermanitos, aclara de que si alguien fornica, hermanitos, va a pagar con su salud. Oh, mis hermanos amados, eso es terrible. Le voy a leer Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Y habla de ese pecado, hermanitos. Guárdese, levántese, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Hay pecados, hermanitos, que el efecto y la consecuencia queda fuera. Se mete uno en conflictos, en muchos problemas, y están fuera del cuerpo. Pero luego dice, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense cómo, hermanitos, aclara la palabra. Repito, Primera de Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado, o sea que no sea fornicación, que el hombre cometa, está fuera del cuerpo. Parafraseado como diciendo, no afecta la salud. Claro que va a afectar más cosas, pero no el cuerpo. Y cualquier otro pecado, pues quedará fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, o sea, el mal, el daño, el efecto de la fornicación va a quedar en el cuerpo. Y cuando ya es muy extremo, hermanitos, muy duradero, viene el cáncer. Así que eso contrae la fornicación, hermanitos. ¿Cuánto más el adulterio y pecados derivados? Así que, hermanitos, el Señor Jesús le advierte, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te suceda algo peor. El Señor dice, guárdate, ya no peques. Si no pecas vas a estar bien, pero si vuelves a pecar, algo peor de lo que has sufrido durante 38 años, como el caso de este hombre, algo peor que eso te puede acontecer. Guárdate. Y hermanitos amados, solamente el Señor sabe qué corazón tenía este hombre por lo que sucedió después. 15. Juan 5:15. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Hermanos amados, no se habla de una conversión, no se habla de que se postrara a sus pies, que le diera gracias, no se habla de que lo siguió alabando a Dios como otros sanados, otros casos. No se dice que le dio gloria o gratitud o gracias. No se dice nada como otros casos. Este se fue y llevó ese reporte a los judíos. El 15. El hombre se fue y contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. ¿Por qué fue? No digo, hermanos, que haya sido una denuncia o algo así, no. Él debía de estar gozoso, porque ahora estaba sano. Pero no se detalla que haya alabado, que haya estado contento, que lo haya seguido, o que haya levantado sus manitas. Nada, hermanos amados. ¿Qué habría en su corazón? Porque el Señor Jesús le dijo, no peques más. Y parafraseado, te podría suceder algo peor, ya no peques.
¿qué habría en su vida? Y sí, hermanos amados, efectivamente, en nuestra generación hemos encontrado gente que es sanada por el Señor, pero que no corresponden con gratitud, hermanitos. Una vez sanados, ya no se congregan, ya no vienen al templo, es más, ni siquiera las gracias dan, ni pasan a testificar de que fueron sanados, se van. ¿Qué clase de corazón? Sin gratitud, sin agradecimiento. Esto es fuerte, hermanos. Y este hombre, en vez de seguir al Señor Jesús o alegrarse con Él, fue a los judíos. ¿Para qué fue? Dice, pues les contó que se llamaba Jesús, el que lo había sanado. O sea, ya que la primera vez le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Quién te dijo que lleves tu camilla? Él no lo sabía, en verdad. Ahora que lo sabía, va y les dice que su nombre era Jesús. ¿Sería bueno, hermanos? ¿Era testimonio, regocijo, gozo? ¿Qué había en ese corazón? Guarden su corazón, hermanitos. Así dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Bueno, nos llama la atención este proceder de este hombre, porque, como ya le mencioné, todos los casos se gozaban, lloraban, le agradecían, le alababan, le reconocían. Este no. Este fue a decir cómo se llamaba allá con los judíos. Tal vez sí había algo bueno, solamente que no lo describe en este pasaje. Tal vez había gratitud o algo más, pero no viene registrado aquí. Ahora dice el 16, por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Bueno, mis hermanitos, de por sí eran sus adversarios, los judíos, claro, entre ellos sacerdotes, levitas, fariseos, escribas, la mayoría eran sus enemigos. Ahora con esto, todavía más se alentaban para matarlo. O sea, el hecho de que este hombre llevara ese reporte, ¿dio gloria a Dios o agitó las aguas? Y ahora más querían matarlo al Señor Jesús. Dice el 17, Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, no es ilegal lo que hizo, sanar a un enfermo, ni que costara tanto trabajo. No, hermanitos, es una buena obra. Sí es una obra sanar, pero no cuesta tanto esfuerzo, no, mis hermanos. Al Señor Jesús no le costaba trabajo, de ninguna manera. Ahora dice el 18, por esto los judíos aún más intentaban matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Él decía, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Oh, hermanos amados, esto llenaba de ira a esos hombres, porque hacerse hijo de Dios para un judío era hacerse igual a Dios. Hermanitos, pero sí es igual a Dios. Él es Dios Hijo, Él es el Santo, Él es el Kadosh, Él es maravilloso. Ahora, mis hermanos amados, entiendo que este pasaje tiene cierta dirección. Habla de la advertencia. Cuidado, cuidado. Es que, mis hermanitos, sí hay gente que ha recibido milagros. Y uno de ellos es que Dios les ha prolongado la vida. Antes de sanarlos, viven, siguen viviendo. Y claro que Dios tiene poder para levantarnos
al 100%. Pero impera la ingratitud. No hay alabanza, adoración, reconocimiento, testimonio, acción de gracias. Y eso, hermanitos, habla de una generación dura con el Señor. Dura. Hermanitos, para dar gracias hay que reconocer que Él hizo algo por nosotros. Pero hay gente que recibe, pero no reconoce que es por misericordia de Dios. Hermanos amados, esa ingratitud caracteriza a nuestra generación. Es, hermanitos, como los hijos que reciben amor, cariño, crianza, sustento. Y alguien les puede mencionar: tu padre se esforzó, tu madre se esforzó, y con un corazón malo dijera: pues es su obligación, yo no le pedí nacer, es su responsabilidad, ¿no? Y reciben los bienes, pero hay ausencia de gratitud. Piensa que es una obligación. Y hermanitos, hasta palabras terribles llegan a decir: yo no te pedí nacer, es tu obligación, tú eres mi papá, tú eres mi mamá, tú tenías que hacerlo. Pero no agradecen. Hay generación así con Dios. Hermanitos, ¿cuántos han recibido milagros en nuestra generación? Y ya no vuelven a poner un pie en la casa de Dios para decir: Dios me sanó. No, ahora van a seguir con sus cosas, actividades y vidas, pero lejos de Dios. Y nunca vinieron a darle gracias a Dios. Eso lo encontramos también en la historia, cuando el Señor sana a 10 leprosos. Nada más uno volvió a darle gloria. Guarde su corazón de hacerse desagradecido y alabe a Dios, hermanitos, en todo tiempo. No diga: bueno, pues Él me tenía que sanar, y endureciera usted su corazón, hermanos. No, usted sea agradecido y reconozca que Dios, por su amor, lo hizo. No era su obligación, pero Él nos amó tanto y lo sanó. Amén. Damos gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, nos acercamos a ti. Señor, aquí está la advertencia. No vayamos a hacer esto de tener un corazón ingrato, desagradecido, o de hacer otra cosa mala después de haber sido sanados y contraiga algo peor a nuestras vidas. Señor, tienes misericordia y lo has demostrado. Ahora, mis hermanitos tengan un corazón agradecido y te alaben y te reconozcan. Y dejen, Señor, su mal camino, si alguien vivía en pecado, para que no le suceda algo peor. Es una advertencia por amor que tú has dado en tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, mis hermanitos están en tus manos. Amén. Si seguimos en la tierra todavía, hermanitos, le esperamos mañana a las 5 de la mañana. Dios les guarde en este hermoso día. Amén.